Este es su programa Cuánticamente, como todos los miércoles, en vivo desde acá, desde Falconía, y en las retransmisiones a lo largo de la semana. Hoy con un programa súper especial e interesante para todos ustedes, en la gratísima compañía del extraordinario facilitador y también psicoterapeuta, presidente del Instituto de Psicogerencia, Indiro Delgado, con quien estaremos conversando a partir de esta hora acerca de uno de los aspectos más interesantes del ser humano, como lo es y representa la comunicación, pero en especial aquella comunicación que abarca más del 60% del lenguaje de la persona, entre el 60 y el 80%, y tiene que ver mucho con el lenguaje justamente corporal. El lenguaje aquel que no es verbal ni escrito, obviamente, pero que dice mucho más que las palabras, ya sea habladas o escritas, como bien lo acabo de mencionar. Pues bien, nuestro amigo Indiro, sin embargo, tiene algunas observaciones con relación a eso, porque hay mucha gente que cree saber o conocer mucho acerca de lo que es el lenguaje corporal. Sin embargo, hay que estar muy pendiente acerca de muchos de estos gestos y cómo se dan en medio del contexto. Pero para que nos hable más en detalle, le damos la bienvenida a Indiro Delgado. Encantada de saludarte, Indiro. Bueno, una vez más acá en tu casa. Gracias. Mira, vamos a comenzar en materia porque hay mucha gente que está pendiente de eso. De hecho, previo a la entrevista me comentaba una de las chicas de acá, mira, me encanta ese tema del lenguaje corporal. Bueno, tú y yo creo que lo hemos conversado. Otra amiga, Samantha Velasco, que está por aquí, a quien saludamos también, que nos está acompañando. Y hay mucha gente que está interesada en conocer más acerca de estos aspectos. Pero como bien tú me decías en una entrevista previa, mira, hay que tener mucho cuidado también, porque a veces se puede prestar a falsas interpretaciones. ¿Por qué eso es tan importante, tener ese cuidado? Y bueno, nuevamente como reforzar la idea de por qué es tan importante cuidar el lenguaje corporal. Sí. Bueno, buenas noches, saludo a tu querida y fiel audiencia y numerosa audiencia. Gracias. Bueno, la importancia que tiene de cuidar el lenguaje corporal está al mismo nivel de cuidar el lenguaje propio con las palabras. Es decir, igual como tú tienes que tener el cuidado de usar las palabras apropiadas cuando te estás comunicando con otro ser humano, es igual en el aspecto del lenguaje corporal. Tú mencionabas hace rato de que el lenguaje corporal comunica muchísimo más que las propias palabras. Realmente eso es una investigación seria, viene de la psicología, y se determinó que las palabras apenas expresan un 7%. Ahora, normalmente, desde el punto de vista cultural, nosotros le prestamos atención al lenguaje corporal. Perdón, la gente le presta atención a las palabras. Además que hablamos demasiado. Sí. Incluyo allí. Además que hablamos demasiado. Entonces se le presta más atención a lo que la persona está diciendo y menos atención a lo que la persona está expresando con el lenguaje. Normalmente en el lenguaje va la verdad, porque la persona pudiera estar diciendo una cosa verbalmente, y con el lenguaje corporal dice otra, con la gestualidad puede estar diciendo algo totalmente distinto. Y el interlocutor, la persona que está escuchando, por ejemplo, en este caso, puede no darse cuenta. Tú decías una cosa que es muy cierta. Cuando tú le preguntas a las personas si de verdad pueden leer el lenguaje corporal, si están capacitadas, por ejemplo, para detectar mentiras, la mayoría de las personas te dicen que sí. La mayoría de las personas te dicen, sí, yo capto las mentiras así de fácil. Y cuando haces una evaluación seria con esto, te das cuenta de que es un porcentaje muy pequeño de personas que se dan cuenta realmente de lo que expresa el lenguaje. Hay una población considerada por un psicólogo famoso en este campo de la investigación, el doctor Ekman. Él es una persona que se fue, diríamos, a África y estuvo 4 meses con una tribu estudiando solamente el movimiento de las cejas. Y luego estuvo 4 meses estudiando el movimiento de los ojos. Y luego estuvo observando el movimiento de las fosas nasales, o sea, el enrojecimiento de las orejas, por ejemplo, de los pómulos. Son muchísima información que hay. Y él determinó que hay personas que tienen una naturalidad
increíble para poder determinar lo que es lenguaje corporal sin ningún entrenamiento previo. Pero creo que me decías tú que era el 1%, ¿no? Apenas. Sí, cierto. El 1% de la población está en capacidad de forma natural de entenderlo todo esto de manera natural. Los demás necesitamos entrenamiento. Y es un entrenamiento que no se hace de un día para otro. En un fin de semana se pueden ver algunas cosas importantes. Pero es un entrenamiento de larga data. Por ejemplo, fíjate, yo comencé este entrenamiento en el año 80 y, perdón, muchísimo antes, pero en el año 86, siendo ya un adolescente, un chamo, estaba en el campo del teatro y comencé a observar cosas. Yo te iba a decir porque los actores tienen que manejar mucho, ¿no? Lo tienen que manejar, sin embargo los actores no se dan cuenta tampoco de quién está mintiendo o no. ¿Me entiendes? Entonces, esa particularidad tiene el lenguaje corporal, que es una cuestión de que, vamos a decirte, por ejemplo, hay personas que siempre me dicen, Indiro, ¿qué significa tocarse esto? No significa nada, es tocarse la oreja y ya, porque es como que si tuvieses un signo suelto, o sea, para poder entender el lenguaje corporal, tiene que venir acompañado de otros elementos. Como bien tú me decías, Indiro, en la conversación previa justamente, mira, y yo tengo anécdotas porque es de, mira, es que si se le, de repente si se le dilatan las pupilas, o es que le gusta, o es que está mintiendo, o si se rasca aquí es que está mintiendo. Entonces hay como ciertos conceptos acerca de eso, entonces, oye, tú no sabes, pero realmente estará mintiendo esa persona cuando parece más interesada. Claro. Entonces es ver eso, ¿no? El contexto, porque a veces tendemos a juzgar. Si la persona, por ejemplo, un ser humano está en un ambiente donde la luz es baja, las pupilas tienden a dilatarse. Si la luz es muy intensa, por ejemplo, si yo miro estas lámparas en este momento, mis pupilas van a contraerse. Entonces, cuando tú estás observando algo así, estás frente a una persona y tiene las pupilas dilatadas, lo primero que tienes que ver es cómo está la luz externa, antes de pensar cualquier otra cosa. Claro, claro. Y juzgar a priori, porque justamente la mala interpretación, yo supongo que entonces comenzamos a criticar, a prejuzgar, mira que me está mintiendo. Y una anécdota también súper cómica es que hay que tener mucho cuidado con las mujeres y con las parejas, ¿no? También. Sí, bueno, fíjate. De verdad que a la mujer es muy difícil mentirle, porque la mujer maneja así el lenguaje corporal mejor que nosotros los hombres. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque la mujer desde pequeña, la niña comienza a jugar con muñecas, hace gestos, hace posiciones de la muñeca, hace las voces. Luego la niña se relaciona mejor con los seres humanos, con la tía, con la mamá. Mientras nosotros los varones estamos jugando carrito, avioncito, y no prestamos mayor atención a esas cosas. La mujer tiene eso que llaman el sexto sentido. Y su habilidad social, ¿no? De por sí, imagino también, ¿no? Desde pequeña, como entonces bien lo decía, aprenden a relacionarse un poco más. Aprenden a capturar, por ejemplo, las distintas tonalidades que tiene una persona, porque el tono de la voz representa un 38% de importancia aquí en la comunicación. Primero el lenguaje del cuerpo, que es un 55%, y las palabras apenas un 7%. Entonces en la voz ya hay toda una cátedra para saber en qué momento la persona está, diríamos, tiene algún estrés, alguna incomodidad, o está fingiendo, diciendo algo, por las distintas tonalidades. Y también se puede saber, por ejemplo, qué tipo de persona eres tú de acuerdo al tipo de personalidad. Normalmente las personas que tienden a elevar, diríamos las mujeres, que tienen la voz muy aguda, son damas que buscan mucho apoyo, que les protejan, que las mimen, las que tienen normalmente ese tipo de voz. Y en general los seres humanos que tienen una voz aguda, un tono alto, son personas que se manejan mucho con imágenes. Lo que llaman los visuales, ¿no? Dentro del campo de esa clasificación. Entonces tienen una tonalidad alta y normalmente tienden a hablar muy rápido. Ahora, en las redes sociales estuvimos, por ejemplo, colocando algunas de tus frases que son súper interesantes, porque recuerdo que en la conversación previa hablamos acerca también de cómo ayudarnos con la postura a mejorar nuestra emocionalidad.
porque eso realmente es importante, y ya que es entre el 55-60% de lo que comunica el cuerpo, entonces, y tú me decías, mira, es que el que, de acuerdo a la postura que tiene la persona, o el lenguaje corporal es su postura ante la vida. Fíjate qué tan importante es. Entonces tú ves en la calle gente, oye, que de repente, pues no es juzgar a priori, pero, y claro, todo depende también de lo que resuene contigo, pero a veces, oye, ves a la mayoría está como muy como que descorazonado, ¿no? Entre comillas. A veces esa corazonada es realmente... como cabizbajo, como triste, como... A veces tú puedes conversar Ajá. con una persona Ujú. bueno, que tiene todas las condiciones de ser una buena persona. Ujú. Sin embargo, dices, no sé, hay algo allí que no me cuadró, me cayó mal, no sé, me da mala espina, dice Ajá, algunas ok, personas, sí, cierto. tengo una corazonada, y pudiera ser algo así como que tenga que ver con el lenguaje corporal. Ujú. A mí me ocurrió con un colega que maneja muchas de estas informaciones, gran amigo, conversábamos y de pronto había algo que a mí me molestaba internamente y no sabía de qué. Okay. Estábamos conversando de estas cosas. Ujú. Y de pronto hablaba conmigo y había algo interno que me molestaba. Luego yo, al llegar a mi casa, me pongo a pensar y digo que me pongo a pasar la película otra vez, a ver qué era lo que estaba ocurriendo, qué gesto en él había. Enciendo la televisión, comienzo a ver unas películas y noté el mismo gesto que hacía él. Fíjate, Entonces, llegó el mensaje por allí. este era un gesto como que levantaba, él levantaba el mentón en algún momento. ¿Y qué significa cuando tú te paras frente a un hombre Como y le una haces afrenta, así? algo así. Sí, era como que un enfrentamiento. Así como que vamos pues a Sí, medirlo. y fíjate, Ajá. en él era inconsciente. Sí. Es un gesto de él que es inconsciente. Y en mí la interpretación en ese momento era inconsciente también. Claro, claro. Entonces, tiene mucho peso. Y eso del inconsciente es importante, porque de eso te iba a preguntar, porque recuerdo también que conversábamos acerca de eso, que tendemos a sentir, quizás, ok, vemos algo, pero hay otra cosa, como bien tú lo dices, que como es de rechazo. De repente podemos estar hablando muy ameno, pero puede haber cierto rechazo o algún mensaje que me está llegando de otro lado que no me estás diciendo todo lo que tendrías que decirme, ¿no? Sí. Pero eso en todo caso es del inconsciente. Sí, en general el inconsciente capta la información que la conciencia no puede capturar. Ahora, el asunto está en pasar esa información que es inconsciente, pasarla a la conciencia. Y allí es donde está el trabajo de la persona que está en ese momento, pues, haciendo la interpretación del lenguaje corporal. En este caso es traducción de un símbolo. Y tener en cuenta de que, por ejemplo, fíjate, Katy, hay personas que siempre me dicen, mira, si te tocaste la nariz, está diciendo mentira. Sí. Y eso es un mito. Ajá. Esto está lleno de mitos. Hay muchas cosas que de verdad no son así. Hay que ver el contexto. Yo pudiera en este momento hacer el programa así y luego la gente dice, mira, ya se cerró, está cerrado. Claro. No, porque cierra. No, es que hace frío en el... O se quiere mucho. Sí, o se quiere mucho, sí. Pero hace frío en el estudio. En el estudio, realmente. Ahora, tocarse la nariz, bueno, pueden haber dudas, pero hay que prestar atención exactamente qué está diciendo la persona. Porque Y cuando en el tú estás contexto. hablando, Ajá. por tu mente están pasando cosas. Están pasando imágenes, recuerdos, un montón de cosas. Hay una actividad cerebral enorme. Ahora vuelvo yo, Indiro, y te insisto mucho en cómo proteger. Te decía en cómo hacer primero que la corporalidad te ayude en la emocionalidad. Te hablaba no de corazonadas tanto, que estuvo bien el punto que me lo dijiste, pero sino de gente que está como cabizbaja, como triste en este caso, cómo pudiera mejorar en ese caso, y en otro de los casos, cómo protegerse ante situaciones o personas o circunstancias de, oye, que te vienen de repente con alguna carga negativa o con alguna situación en la cual tú no quieres vincularte. Entonces, sé que hay gestos que son súper sencillos que pudieran ayudar en eso. Sí, bueno, fíjate, cuando nosotros tenemos un pensamiento, inmediatamente tenemos una postura corporal. Si el pensamiento es de tristeza, entonces la persona puede tender a bajar los hombros, bajar la mirada. Sí. Esas cosas pueden suceder.
Cuando la persona tiene pensamientos prósperos, entonces normalmente la frente se Bien levanta, alto, abre el ajá. pecho y esas cosas. Pero si la persona está en un estado de tristeza, de depresión, también haciendo la gestualidad apropiada, Sí. puede modificar ese pensamiento. Excelente. Entonces, por Ajá. ejemplo, con los bebés, con los niños, yo les enseño a las maestras, mira, si ves que el niñito está llorando, que está triste, usted lo agarra, primero le seca las lágrimas, le levanta la carita y ahí de inmediato el niño asume otra actitud. Y de repente enderezar, ¿no? La postura a veces, Sí. porque solemos encorvarnos mucho. Ajá. Eso es fundamental allí. Es decir, que mi pensamiento afecta a mi corporeidad, Sí. pero también mi cuerpo afecta a mi pensamiento. Puede Esto es ayudar porque en el cerebro el mensaje, exacto. el sistema nervioso es bidireccional. Ujú. O sea, una cosa afecta a la otra, esta también afecta a lo otro. Y es una ventaja. Si tenemos esa información, vamos a aprovecharla. Claro, claro. ¿Bien? Y en el caso de protegernos de alguna situación, algo, por ejemplo, qué sé yo, estamos en la calle, estamos viendo algo desagradable o nos están dando alguna información que no nos agrada, ¿cómo de repente protegernos? Bueno, nosotros los ¿Cómo seres humanos... cruzarnos, tengo entendido, pero ¿cómo sería en Ajá. ese? Ajá. Nosotros los seres humanos somos empáticos por naturaleza. Ujú. Si vamos ponte tú, vamos a un velorio y yo no conozco ni siquiera al difunto, pero veo a la gente llorando, quizás empiezo yo a llorar también. Claro, me Porque contagio. Ajá, somos empáticos por naturaleza. Sí. Igual, si estamos en una fiesta, están contando un chiste, o de pronto alguien empieza a reírse sin ninguna Motivo aparente. motivación, que Ajá. sucede, empieza Ajá. a reírse, todos los demás Sí, empiezan a reírse claro. igual. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos en una situación en la cual hay una situación de agresividad o de violencia, de tristeza? Entonces yo puedo, en ese caso, me conviene hacer esto de los brazos, que sí, tiene algo Cruzar los brazos en este tiene caso. algo de cierre, ¿sí? Sí, sí es verdad que tiene algo de cierre, o de pronto asumir una postura que sea distinta a lo que estoy viendo. Ok. Es decir, yo pudiera, por ejemplo, sonreír ligeramente y mirar a las otras personas de una manera amorosa, como si fuese un observador, un tercer observador que Como está en alguien un de punto. fuera, en todo caso, Ajá, que mira un exacto. cuadro. Que está mirando una película y tal, y que la mira con amor. También tengo entendido que cruzando los pies también puede, ¿no? Hacerlo. De Sí, repente sí. puede hacer eso. Ajá, puedes cruzar los pies debajo de la... De y, la y es una mesa. manera ya de protegerte. Claro, vamos a hacer una primera pausa, amigos, y ya regresamos con más acerca del lenguaje corporal y otro tema también súper interesante que vamos a estar hablando más adelante, que tiene que ver con el diálogo interno. Pueden seguirnos escribiendo a través del 0424-617-6615. Estamos en la grata compañía de Indiro Delgado, quien es presidente del Instituto de Psicoherencia. Ya volvemos con más.